Muy buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de geometría. El tema a tratar, las pirámides. Veamos. Bueno, mis niños, ¿qué es una pirámide? Entonces, se dice que una pirámide es un poliedro de una sola base, que es un polígono cualquiera. Ojo, polígono. Cuando hablamos de polígonos son aquellas figuras que están formadas por diferentes números de lados. ¿Listo? Un ejemplo, el cuadrado, el rectángulo, el pentágono, el hexágono, todos estos son polígonos. Y sus otras caras son triángulos que se unen en un punto común llamado vértice. Entonces aquí como vemos, la base es un cuadrado, sus caras son triángulos y tiene aquí el vértice, que es aquel que une todas sus caras. Elementos de la pirámide. Entonces, los elementos que tiene la pirámide están el vértice, la altura, la apotema, que más adelante aclaramos qué es la apotema, los otros vértices que unen los triángulos con la base. La base, en este caso, esta base es un pentágono, que es un polígono de 5 lados. Aristas, que son estas líneas por las cuales está formada el triángulo. Y la cara lateral. Vamos en qué consiste cada uno de sus elementos. La altura del poliedro la representamos con una H minúscula. Es la distancia del centro de la base al vértice de la pirámide. Entonces, si ustedes observan acá, esta es la altura. ¿Listo? De la base al vértice. Cara de la pirámide, la cara de la pirámide. Uno de los triángulos laterales. Entonces, es una de las caras laterales. Uno de los triángulos que conforman la pirámide. Arista del polígono. Ojo, el polígono en este caso es la base. Esta pirámide está formada por 4 lados, que es un cuadrado. Es el lado de la base. Apotema del polígono lo representamos con AP minúscula. AP. Distancia del centro, polígono a cualquiera de sus lados. Ojo. Distancia del centro, ¿cierto? Acá está el centro. De la pirámide o del polígono de la base. A cualquiera de sus lados. Vértice de la pirámide. Punto de unión de todas las caras. Arista del polígono. Es el lado de una cara. AP, apotema del poliedro. Ojo, AP, apotema del poliedro. Es la altura de una cara. Es la altura de una de las caras. ¿Listo? Y base del poliedro. Ojo, poliedro es la base. La base, en este caso, el cuadrado. ¿Listo? Es el polígono donde se apoya la pirámide. Es el polígono donde se apoya la pirámide. Clasificación. Vamos a observar cuántas clases encontramos de pirámides. Una, triangular. Entonces el polígono base triángulo. Se llama triangular porque su base es triangular. ¿Listo? Aparte de las caras, su base también es triangular. Tiene 4 caras, ¿cierto? Sus caras son triángulos, 4 vértices, o sea, las esquinas, 6 aristas. Estas son las aristas, ¿cierto? Si todas las aristas son iguales, también es un tetraedro. Ojo, tetraedro. Bueno. Cuadrangular es aquella que tiene la base cuadrada. 5 caras. Sus caras son triángulos. La base es un cuadrado. Tiene 5 vértices y 8 aristas. 8 aristas. ¿Listo?
Pirámide pentagonal. Su base es un pentágono, es decir, un polígono de 5 lados. Tiene 6 caras, ¿cierto? 5 caras triángulos, o sea, estos son 5, ojo, las 5 caras triangulares. 6 caras porque la base se cuenta como una cara. La base es un pentágono, aquel polígono que tiene 5 lados, 6 vértices, que son las esquinas, y 10 aristas. Aristas. ¿Listo? Pirámide hexagonal, aquella que tiene un polígono hexágono. Un polígono, el hexágono de 6 lados. Polígono de 6 lados. Esta contiene 7 caras, quiere decir sus 6 caras triangulares más la cara basal, la base. 6 caras triángulos, la base que es un hexágono, 7 vértices o vértices, la unión de sus aristas, 12 aristas, 12 aristas. Pirámide regular, ojo, es aquella que tiene de base un polígono regular y sus caras laterales iguales. Cuando hablamos de polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales, sus ángulos iguales, como el cuadrado. ¿Listo? Ojo, sus caras laterales son iguales. Entonces, en este caso, las caras son triángulos. Bueno, pirámide irregular es aquella que tiene de base un polígono irregular. Irregular es aquel polígono que tiene sus lados desiguales. Las medidas de sus lados no son iguales. ¿Listo? Y sus caras, pues obvio, son triángulos. Sus caras son triángulos. Pirámide recta. Ojo, es aquella en la que todas sus caras laterales son triángulos isósceles. Isósceles es aquel triángulo que tiene solo 2 lados iguales. Solo 2 lados iguales. Y la altura cae al punto medio de la base. Ojo, la altura, ¿cierto? Su altura cae al punto medio de la base. Pirámide oblicua es aquella en la que alguna de sus caras laterales no es un triángulo isósceles. Ojo, no es un triángulo isósceles. Entonces, es aquella en la que una de las caras, sus caras, no tiene triángulo isósceles. Es otra clase de triángulo. Puede ser escaleno, equilátero. Recordemos. Entonces, la altura de cada cara de dichos triángulos, ojo, la altura de cada cara de dichos triángulos el que conforman la pirámide, se llama apotema de la pirámide. Apotema. ¿Listo? Recordemos, es la altura de la cara, ojo, de los triángulos, la altura de los triángulos, ¿listo? Que conforman la pirámide. Bueno, mis niños, no siendo más, con esto termino el tema del día de hoy sobre pirámides. Recuerden tomar apuntes con los ejemplos, grafiquen los ejemplos en el cuaderno, con colores, con regla. Los conceptos, ¿listo? Al igual les recomiendo, por favor, les recuerdo realizar el taller emitido por módulo. Enviarlo en la fecha establecida y la hora. Es en la fecha establecida, por favor. No siendo más, me despido. Dios los bendiga. Muchas gracias.